Hay dos problemas que se desprenden del narcotráfico que no han llamado la suficiente atención por parte de los gobiernos a nivel regional, no solamente en el caso que nos ocupa Ecuador o Colombia, sino a nivel continental. Por un lado, el sistema de red de valores, que básicamente implica lavado de activos, empresas que participan en los lavados de activos y las personas o los poderes que están detrás de esos lavados de activos. Y el otro, entender de que más que un problema de seguridad o un problema que afecta roles de los diferentes países que están involucrados en el tema del narcotráfico, este es un problema de salud pública. ¿Por qué? El 30% del consumo de cocaína a nivel mundial se concentra en Estados Unidos, pero el 24% siguiente en América Latina. Es decir, ya nosotros no podemos eh, invocar o aducir o reclamar corresponsabilidades por parte de Estados Unidos o incluso de la Unión Europea en el tema de consumo, porque gran parte o una parte considerable de la población que a nivel mundial está consumiendo, caso concreto, cocaína, se encuentra en América Latina. Y pues nosotros, como países que han enfocado la lucha contra el narcotráfico desde un punto de vista de seguridad, no hemos de la misma manera o igual sentido entender que es un problema de salud pública y que debemos diseñar las políticas en salud pública no solamente para prevenir el consumo, sino también para informar sobre las consecuencias del consumo y para plantear el debate de que hay que cambiar el paradigma de la lucha contra el narcotráfico y debemos entrar en algún momento como naciones a regularizar el narcotráfico, que creo que yo es la única salida. ¿Por qué? Porque llevamos, ¿qué? 60 años en la guerra contra el narcotráfico. Nosotros somos los principales productores y exportadores. Yo, cuando planteo esta situación o este probable escenario, recuerdo lo que pasaba en su momento en los Estados Unidos en la década de los 30, cuando se prohibió el consumo del alcohol, ¿no? Se dio cuenta ese gobierno de que independientemente de la normatividad impuesta para prohibir o impedir el consumo, el mismo no solamente seguía, sino que aumentaba. Decidió regularizarlo. El 24% de la población que consume cocaína a nivel mundial es latinoamericana. Es que cuando nosotros planteamos la regularización no estamos pensando solamente en los consumidores estadounidenses europeos, estamos pensando en los consumidores de América Latina, porque ese es nuestro problema. Nosotros tenemos un grave problema de salud pública derivado del consumo de cocaína, de marihuana y de otra serie de drogas. ¿Cómo lo atacamos? Esperamos que en Estados Unidos y Europa lo regularicen. No lo han hecho en los últimos 50 años, señor. Entonces, seguimos con el mismo paradigma. Otros 50 años de guerra. ¿Cuánto nos ha costado? ¿Cuánto le está costando a Ecuador? ¿Cuánto le ha costado a Colombia? Si en los Estados Unidos y en Europa no toman las decisiones, nosotros debemos tomarlas. Pero es es simple. Claro, debería haber expendio a través de dispensarios del Estado, debería ser un negocio privado. ¿Qué drogas deberían ser las legalizadas, si no todas? O sea, planteamos entonces cómo se vería en realidad una legalización desde Latinoamérica para Latinoamérica económicamente viable. Bueno, eso es un problema que tiene que resolver la sociedad de manera integral. Todas las partes, todos los integrantes de una sociedad ecuatoriana, por citar un ejemplo, o la sociedad colombiana, o si los países que se ven directamente afectados por el tema del narcotráfico en América Latina, que son México, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, se reúnen y tomen decisiones en ese sentido. ¿Cómo regularizamos el consumo de sustancias alucinógenas, perdón, y cómo regularizamos el tema del tráfico de drogas, es decir, desde su cultivo, pasando por su procesamiento, por su almacenamiento, por su distribución, etc. Hay un ejemplo, por lo menos en Colombia. Colombia monopoliza la producción y distribución del alcohol. Eso le genera una cantidad importante de ingresos al Estado colombiano, pero sin embargo es el consumo del alcohol uno de los principales causantes de accidentes de tráfico, es uno de los principales causantes de el consumo de seguros, o sea,
Una parte importante de los seguros en Colombia se pagan precisamente por accidentes de tráfico derivados del consumo de alcohol. Le impone una carga bastante considerable al sistema de salud pública, pero no hablamos sobre el tema porque está regularizado. Y de hecho, ni siquiera tratamos de tomar medidas también en el sentido de salud pública para prevenir el consumo de alcohol. Listo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer con este tipo de sustancias que están afectando a nuestra sociedad, particularmente a población NNA. Y es que ese es el problema. El sector poblacional donde se concentra el consumo o el mayor consumo de drogas es desde los 14 hasta los 30 años. Es la población joven la que está siendo afectada por el consumo de este tipo de sustancias. Entonces, creería yo que si países como Estados Unidos, Canadá, países que integran la Unión Europea, no han tenido el valor desde el punto de vista político de tomar decisiones para cambiar el paradigma de la lucha contra el narcotráfico, ¿por qué nosotros no, si somos los grandes afectados? Es decir, antes se nos decía, es que aquellos países, Estados Unidos y Europa, tienen un problema porque tienen una masa poblacional considerablemente alta que consume. Sí, pero es que esa misma masa poblacional la estamos teniendo nosotros. Y ellos tienen una enorme ventaja sobre nosotros, que es que se quedan con gran parte de los activos que se generan por el narcotráfico, porque es cierto. Entonces, si ellos no son capaces de tomar ese tipo de decisiones, ya nosotros tenemos que tomarlas, o por lo menos sentarnos a discutir qué podemos hacer para enfrentar este problema. Porque no es a través de la lucha concentrada, como lo venimos haciendo en Colombia, lo hemos venido haciendo en Colombia los últimos 30, 40 años, como lo que está haciendo Ecuador. Simplemente enfocarlo o tratarlo como un problema de seguridad. No, no lo es. Es así de simple. Mire, solo Colombia, por citarle un ejemplo, el principal producto de exportación Colombia es los hidrocarburos. El segundo producto de exportación de Colombia es la cocaína, 18.000 millones de dólares al año. El microtráfico es el consumo, el tráfico de drogas a nivel interno, por ejemplo, en el caso de Colombia o en el caso de Ecuador, le producía a este tipo de grupos armados organizados solo hasta hace, el último dato que tenemos de hace aproximadamente 7 años, 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares hace 7 años. O sea, en la práctica ellos no necesitan exportar un gramo de por la cantidad de dinero que le está generando el consumo interno. Y ese consumo interno se disparó hace aproximadamente 2 lustros por el éxito, entre comillas, del Plan Colombia, ¿no? Es, Estamos hablando de es por 2.000 resultados millones de inmediatos, ¿no? dólares hace 6, 7 años. Imagine usted cuánto se ha interesado esa cifra en los últimos 10 años. Ahora, si usted logra regularizar el tráfico de sustancias alucinógenas, tiene que hacerlo en un proceso de negociación que involucre a estas mafias o a estos grupos armados organizados que precisamente controlan esta actividad. Porque, bueno, lo vimos en el reciente proceso de paz que celebró Colombia con la FARC. Más que nada, este tipo de organizaciones lo que buscan es integrarse al Estado y obtener una cuota de poder. Entonces, usted tiene razón cuando dice no solamente es un problema que debe abocar o debe ser abocado por los países de Latinoamérica, planteando un nuevo paradigma o cambiando de paradigma en la lucha contra el narcotráfico. También se necesita de la voluntad de los otros estados. Pero independientemente de cuál sea el resultado, lo que yo creo es que ya debemos afrontar ese escenario. Ya debemos comenzar a conversar en ese sentido, porque si lo seguimos, si seguimos aplicando el actual paradigma de que el narcotráfico es exclusivamente un problema de seguridad y lo afrontamos como tal, no estamos haciendo nada.